Biografía de Julio Verne. Biografía 1x1. Julio Verne, Jules Verne. Nantes, 1828, Amiens, 1905, escritor francés considerado el fundador de la moderna literatura de ciencia ficción. Predijo con gran precisión en sus relatos fantásticos la aparición de algunos inventos generados por los avances tecnológicos del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves espaciales. Julio Verne. Biografía. La vida de Julio Verne es aparentemente una sucesión de decisiones sensatas. Estudió Derecho siguiendo la tradición familiar, contrajo matrimonio con una viuda rica, logró una posición acomodada y solo cuando su arrollador éxito se lo permitió se dedicó en exclusiva a la literatura. Esta acomodación burguesa, sin embargo, no fue fruto espontáneo de un carácter dócil. A los 11 años, enamorado de una prima suya, se embarcó en un barco que partía a las Indias con la romántica idea de traerle un collar de coral. La aventura fue abortada en el último segundo por su padre, que le propinó una paliza. Ello y el posterior desdén de la prima alimentó al parecer la misoginia de Verne y una secreta rebeldía que, incapaz de manifestarse en la sociedad bien pensante, hallaría un cauce de expresión en la desbordada fantasía de su literatura. Pero si bien puede considerarse a Verne un náufrago en la monotonía de una sociedad prevenida frente a los productos de la imaginación y desconfiada hacia el genio, no menos cierto es que, quizás para burlar tales suspicacias, su aislamiento y sus ensueños literarios fueron siempre razonables. Tras su primera aventura infantil, descubierta y sofocada, Julio Verne aprendió la lección y no volvió a revelarse salvo en sus libros, pero de un modo críptico y elusivo. Como si temiera decir demasiado y le aterrorizara lo explícitamente inverosímil, heterodoxo o provocador, el autor se apresuraba a exorcizarlo por medio de demostraciones destinadas a confinar la rareza en los límites de la razón humana. Así, lo visionario quedaba arrinconado en beneficio de lo razonablemente posible considerando el ritmo de los avances técnicos de la época. Y la fe en el progreso se hermana en sus héroes con el valor, la inteligencia y la bondad, siempre triunfante sobre la ignorancia y la estrechez de miras. Tal polaridad definió la etapa de su vida previa a su consagración literaria, en la que alternó la literatura con el obligado cumplimiento de sus deberes. A los 8 años ingresó con su hermano Paul en el seminario Saint-Donatien. Más tarde estudió filosofía y retórica en el Liceo de Nantes y viajó a París para seguir la carrera de leyes, cumpliendo con ello los deseos de su padre, el abogado Pierre Verne. En 1848 comenzó a escribir algunos sonetos y textos de teatro, y 2 años más tarde aprobó su tesis doctoral de Derecho y optó por la carrera de Letras. Julio Verne, 1892, sus inicios literarios fueron difíciles. Sus piezas de teatro no tuvieron una divulgación importante, y recurrió a la docencia para sobrevivir. Desde 1852 hasta 1854 trabajó como secretario de Sebeste en el Teatre Lyrique, y publicó algunos relatos en Le Musée des Familles, como Martín Paz, 1852. En 1857 se convirtió en agente de bolsa y empezó a viajar. Visitó Inglaterra, Escocia, Noruega y Escandinavia, y continuó sus escritos. En 1859 contrajo un matrimonio que no cabe juzgar sino como de conveniencia. Verne mantuvo su misoginia más allá del mismo, igual que la relación con su padre, opuesto a sus veleidades literarias, fue y seguiría siendo siempre conflictiva. Alcanzada la independencia económica, jamás volvió a poner los pies en el hogar paterno. El éxito posteriormente conoció al editor Hetzel, quien se interesó por sus textos y le publicó 5 semanas en Globo, 1863, obra que lo lanzó al éxito y lo estimuló a proseguir con la temática de la novela de aventuras y fantasía. El mismo editor le encargó una colaboración regular para la revista Magazine d'Education et de Recreation, y en poco tiempo alcanzó una gran celebridad. Aprovechando sus conocimientos geográficos, adquiridos a través de numerosos viajes por Europa, África y América del Norte, y su entusiasmo por la revolución tecnológica e industrial, Verne se convirtió en un especialista de los relatos de viajes y aventuras de corte científico. Su dominio de la tensión dramática le permitió combinar extravagantes situaciones y momentos poéticos en una prosa ligera y amena. Inmediatamente se enfrascó en la redacción de Viaje al centro de la Tierra, 1864, para lo cual se aplicó a la geología, la mineralogía y la paleontología. Las detalladas descripciones de animales antediluvianos maravillaron a los expertos, poniendo de manifiesto su extraordinaria intuición científica.
Su tercer gran libro fue De la Tierra a la Luna, 1865, cuya publicación despertó tal entusiasmo por los viajes espaciales que su despacho se inundó de cartas solicitando reservas para el próximo viaje lunar. La novela se ocupaba tan solo de los preparativos del viaje, y su extraordinaria acogida indujo al autor a completar la historia con su segunda parte, Alrededor de la Luna, 1870, que relata el viaje propiamente dicho. A estas obras iniciales siguieron pronto muchos libros memorables. Las aventuras del Capitán Hatteras, 1866, narra la desventurada expedición de este tenaz y singular personaje al Polo Norte, en cuyo transcurso encuentra al Capitán Almond, superviviente de una expedición americana con el mismo objetivo. Los hijos del Capitán Grant, 1868, emprenden un dilatado viaje que los lleva hasta Australia en busca de su padre, cuyo paradero solo conocen parcialmente por un mensaje suyo hallado en una botella. 20.000 leguas de viaje submarino, 1870, es, entre su extensísima producción, uno de los libros que conserva más íntegro su encanto. La peripecia se inicia cuando una fragata americana parte en busca de un monstruo marino de extraordinarias proporciones al que se atribuyen múltiples naufragios. El monstruo aparece, se precipita sobre el barco expedicionario y lo echa a pique, llevándose en su espinazo al naturalista Aronnax, a su fiel criado Conseil y al arponero Ned Land. El monstruo resulta ser un enorme submarino, el Nautilus, en el cual los tres hombres pasarán cerca de 10 meses hospedados por el enigmático Capitán Nemo, artífice del invento. Visitarán los tesoros sumergidos de la Atlántida, lucharán contra caníbales y pulpos gigantes y asistirán a un entierro en un maravilloso cementerio de coral. Ilustración de 20.000 leguas de viaje submarino, 1870, Nemo, hostil e iracundo, no tardará en revelarse como un proscrito, un sublevado solitario cuyo manto de misterio esconde una identidad principesca y una pesadumbre tenebrosa. Se ha señalado que Nemo es un trasunto del propio Verne. Ambos viven encerrados, solos e incomprendidos, el primero en su coraza de acero, el segundo en la burbuja de su gabinete, ambos refugiados tras el disimulo y el secreto. Del mismo modo que Verne dejó estupefactos a propios y extraños presentándose a unas elecciones municipales en Amiens por una lista de extrema izquierda, el Capitán Nemo, que lucha por la liberación de los pueblos oprimidos, detesta a la convencional y adoctrinada colectividad que lo persigue y enarbola 2 veces el estandarte negro del nihilismo. La isla misteriosa, 1874, otra de sus más destacadas novelas, representa el cierre de la trilogía que forma junto con Los hijos del Capitán Grant y 20.000 leguas de viaje submarino al retomar y relatar el destino de 2 de sus personajes. Ayrton y el Capitán Nemo. Deudora del Robinson Crusoe de Daniel Defoe, tiene como protagonista al ingeniero Cyrus Smith, cuyos saberes técnicos y prácticos permiten la supervivencia del grupo de personajes que llega accidentalmente a la isla. Más allá de la ciencia ficción con el mismo interés fueron recibidas novelas de aventuras con una menor carga de ciencia y de fantasía, como La Vuelta al Mundo en 80 días, 1873. El protagonista de la historia es Phileas Fogg, un imperturbable aristócrata británico que apuesta con sus compañeros de club que es capaz de dar la vuelta al mundo en 80 días. El monto de la apuesta asciende a 20.000 libras, la mitad de su fortuna. En compañía de su criado Passepartout, recién incorporado al trabajo, el fabuloso viaje le depara toda clase de aventuras a lo largo del mundo y multitud de obstáculos a los que enfrentarse. Entre ellos se incluye el señor Fix, un celoso inspector de policía que quiere encarcelarlo por creerle culpable de un monumental robo a un banco. Lo heroico y lo cómico se alternan en el libro. Son cómicas las aventuras con el policía que le sigue y la figura de su criado Passepartout. Heroicas las aventuras y las hazañas para superar las dificultades que se interponen en su propósito final. Paradójicamente, esta carrera prodigiosa alrededor de la Tierra, victoriosa conquista del espacio y del tiempo, es efectuada por el caballero inglés más flemático y acompasado que pueda imaginarse. Publicada por entregas, el éxito de la novela fue tal que se llegaron a cruzar apuestas sobre si Phileas Fogg, el hombre menos apresurado del mundo, lograría llegar a la meta en tan breve tiempo. Fotograma de la Vuelta al Mundo en 80 días, 1956, filme basado en la obra de Verne. También se alejan de la anticipación científica otras obras de gran éxito como Miguel Strogoff, 1876, o Un capitán de 15 años, 1878. El título de Miguel Strogoff es el nombre de su protagonista, un capitán de los correos del zar.
Strogoff recibe el encargo de llevar un importante mensaje a la lejana ciudad de Irkutsk, cuya guarnición está amenazada por una revuelta de hordas tártaras soliviantadas por un tal Iván Ogarev, exoficial del zar, que quiere al modo vengarse de la degradación que ha sufrido. Domina toda la aventura la figura del correo imperial, personificación del valor más temerario y de la devoción más absoluta. La historia es narrada con gran habilidad y un singular efectismo que, hasta la feliz conclusión, conserva todo el interés, avivado por la sugestión del ambiente casi bárbaro. Un capitán de 15 años, 1878, arranca en un puerto de Nueva Zelanda. La señora Weldon se embarca con su hijo Jack en un velero que habrá de llevarla a San Francisco, donde le espera su marido, armador. Durante la travesía, el capitán y toda la tripulación perece en el intento de dar caza a una ballena, y el joven Dixon, de 15 años de edad, se hace cargo del barco con la ayuda de unos negros a los que habían salvado de un naufragio. Pese a las infernales maquinaciones del cocinero de a bordo, Negoro, que hace anclar a Greg el velero en un país salvaje con la intención de vender como esclavos a la tripulación y a los pasajeros, el capitán de 15 años consigue conducir a su patria a la señora Weldon y a su hijo. Autor sumamente prolífico desde que se instaló profesionalmente en la escritura, es inevitable dejar de reseñar destacados libros suyos, como Las tribulaciones de un chino en China, 1879, El faro del fin del mundo, 1881, 2 años de vacaciones, 1888, y Los viajes del capitán Cook, 1896, entre muchos otros. Su producción novelística supera el medio centenar de títulos. Julio Verne se radicó en Amiens en 1872, y a partir de 1886 se comprometió con las actividades municipales de dicha ciudad. Junto con una serie de entusiásticas aprobaciones, la extraordinaria fama le procuró detractores encarnizados. En 1886 un joven irresponsable disparó contra él frente a la puerta de su casa un pistoletazo que le dejó cojo. 3 años después fue nombrado representante del Consejo Municipal, y en 1892 fue condecorado con la Legión de Honor. Muchos textos de Verne, popularizados ya con rapidez en vida del autor, quedarían entre los grandes clásicos de la literatura infantil y juvenil del siglo XX. De su obra póstuma destacan El eterno Adán, 1910, o La extraordinaria aventura de la misión Barsac, 1920, en las que un crítico tan poco convencional como Michel Butor ha querido ver un Verne más profundo y escéptico de lo habitual, que tendía a desconfiar de las consecuencias que podía acarrear para los seres humanos el progreso incesante de la tecnología y de la ciencia. Fin. Biografía generada por Biografías en Español.